Hoy estamos con Juan José Jaramillo, licenciado en gerontología, especialista en Alzheimer y otras demencias, quien nos estará compartiendo toda su experiencia a partir de una charla que nombramos El arte de aprender a olvidar. Agradecemos a Juan José por estar aquí y te invitamos también a compartir tu palabra, Juan José. Bienvenido. Y bienvenidos también bienvenidos todos y todas. Esperamos que disfruten mucho también este espacio de conversación. Muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. La charla se llama El arte de aprender a olvidar. ¿Por qué? Porque en el momento nosotros escribimos una guía para cuidadores que se llama El arte de aprender a olvidar y se llama así por un poema de una poetisa que es Elizabeth Bishop. Y ella tiene un libro que se llama El arte de perder y dentro de ese libro hay un poema que se llama El arte de perder. Se los voy a leer, entonces dice: no es difícil aprender el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas de propósito de ser perdidas, pero su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día, aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves de la puerta, de la hora malgastada. No es difícil aprender el arte de perder. Después de practicar perder más lejos y más rápido los lugares, los nombres, las personas que queremos y donde pretendías viajar, nada de todo esto traerá un desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre y mira, voy por la última, quizás por la penúltima, de 3 cosas amadas. Ni es difícil dominar el arte de perder. He perdido 2 ciudades, las 2 preciosas, y más vastos poseí algunos reinos, 2 ríos, un constante los echo de menos, pero esto no fue ningún desastre. Incluso también habiendo perdido a ti, tu voz bromeando, un gesto que amo, no haré mentido. Por supuesto, no es difícil de aprender el arte de perder. Y por más veces que pueda, permaneceremos y escríbelo. No, es un desastre. Entonces, este poema lo retomó Alice en la película de Still Alice o Siempre Alice, que es una película donde a una persona le da enfermedad de Alzheimer de origen temprano, ¿cierto? Entonces los invito también a que se vean Siempre Alice, es una película muy buena. Entonces vamos a empezar. Para iniciar, vamos a ver qué es la memoria. La memoria finalmente, yo digo que es lo que hace las culturas, ¿cierto? Es lo que nos hace lo que somos, porque finalmente lo que a nosotros nos enseñan, lo que nosotros terminamos siendo, es las memorias de nuestros ancestros, de las personas que nos educaron y nos enseñaron a ser lo que somos hoy en día. Pero ya como un proceso fisiológico, entonces vamos a ver que la memoria es un proceso cognitivo de las diferentes funciones cognitivas que tenemos, que ahorita las vamos a ver. Y esto significa que se va a entender como una serie de acciones u operaciones mentales que coordina el cerebro. Y ahorita vamos a ver que entre esas funciones cognitivas, esta y la atención están muy ligadas y son muy importantes para el aprendizaje. Entonces, estas funciones cognitivas que nosotros tenemos son la cognición social, el lenguaje, que es muy importante. Ya sabemos que cuando tenemos alteraciones del lenguaje, esto se llama afasias. Esto suele suceder mucho cuando tenemos algunos tipos de demencia, como la demencia frontotemporal en su variante afásica. También tenemos las habilidades visoespaciales, que es como nosotros le damos sentido y cómo nos orientamos en el espacio. Tenemos la atención, tenemos la función ejecutiva, que esa función ejecutiva es cómo me organizo yo en el día a día, cómo soluciono los problemas que el día a día me pone. O sea, algo tan básico como cocinar requiere una actividad cognitiva muy grande, porque nosotros tenemos que hacer toda una planeación y una preparación para poder cocinar, ¿cierto? Entonces tenemos que saber si va primero el agua o van primero las papas o qué tenemos que hacer antes de cada paso. Eso finalmente termina siendo una actividad, una función ejecutiva. También tenemos las praxias. Esas praxias son las acciones motoras que nosotros terminamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el vestirme, ponerme un botón, eso termina siendo una praxia. Adicional a eso, cepillarme, esta acción termina siendo una praxia. Y esas van muy de la mano también con estas que están acá, que son las noxias.
Las noxias es como percibo yo mi entorno, como le doy yo sentido a mi entorno por medio de los sentidos, ¿cierto? Entonces, por medio del tacto, por medio de la visión, por medio de la audición. Esto es muy importante porque estas me ayudan a mí a darle sentido a lo que estoy percibiendo por medio de los sentidos. Y vamos a ver que hay algo muy particular y es algo que se llama el efecto McGurk, que también lo podemos ver, por ejemplo, en la parálisis del sueño. Que la parálisis del sueño, cuando decimos, ay, es que se me montó la bruja, que nosotros en ese momento quedamos paralizados al momento de despertar y quedamos como atrapados un momento en el cuerpo. Nosotros ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que nosotros más miedo le tengamos, ¿cierto? Entonces, si siempre le tuvimos miedo a un duende, en ese momento de parálisis del sueño vamos a ver un duende. Si le tuvimos miedo a una bruja, vamos a ver una bruja. Si nosotros en nuestra cabeza nos imaginamos un demonio, vamos a ver ese demonio, porque es nuestro cerebro intentando darle sentido a lo que estamos viviendo en ese momento. Y esto lo explica el efecto Magur, que es como desde lo visual y lo auditivo, nuestro cerebro intenta darle sentido a lo que estamos viendo o escuchando cuando hay una discordancia entre una cosa y la otra. Vamos a escuchar y vamos a ver, según la palabra que nosotros leamos, es la palabra que nosotros vamos a entender. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes están leyendo alquiler, van a escuchar alquiler. Pero si ustedes están leyendo bicicleta, van a escuchar bicicleta. Entonces ese es nuestro cerebro, por medio de esas funciones cognitivas que nosotros tenemos y por medio de nuestros sentidos, dándole sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces hay unas estructuras muy involucradas en la memoria. Esas estructuras que son muy importantes son, por ejemplo, esta que hay acá, que es la amígdala cerebral. Esa amígdala cerebral es la que me controla a mí mi estado de ánimo, es la que me controla a mí las emociones. Esa amígdala cerebral está acá, como ustedes pueden ver, conectada con esta estructura de acá, que es el hipocampo. Y ese hipocampo es el que se encarga de controlarme a mí la orientación espacial, y adicional a eso, me controla la memoria a corto plazo. Entonces, por eso, esta estructura se afecta mucho, por ejemplo, en las personas con enfermedad de Alzheimer. Es una de las principales estructuras que se afectan a las personas con enfermedad de Alzheimer. Por eso esas personas, los principales síntomas que tienen son la pérdida de la memoria a corto plazo, entonces recuerdan todo de su vida hace muchos años, de su niñez, de hace mucho tiempo, pero si tú le preguntas qué hizo ayer o qué desayunó hace un momento, o si tú le preguntas cosas de hace muy poco tiempo, ya no lo van a recordar, porque se afectó esta estructura que es el hipocampo y me controla esa memoria a corto plazo. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que esa amígdala cerebral y este hipocampo están conectados. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama pseudodemencia. Y la pseudodemencia aparece en muchas ocasiones cuando hay una depresión mayor. Entonces, el paciente está depresivo y empieza con un cuadro que uno dice tiene una demencia. Entonces, ellos empiezan a preocuparse porque creen que tienen una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor. Empiezan con pérdida de memoria, empiezan con unas fallas en las funciones cognitivas y vamos a ver que como estas dos estructuras están conectadas, cuando hay una depresión se me van a afectar las dos, pero si yo trato esa depresión van a desaparecer los datos de demencia. Entonces trato la depresión y desaparece la demencia, por eso se llama pseudo. Pseudo quiere decir como falso, ¿cierto? Entonces es como una demencia falsa. Se trata la depresión y desaparece esa demencia. Y entonces eso lo explica esta conexión que hay entre la amígdala y el hipocampo. Adicional a eso, acá abajo vemos otra estructura que se llama la corteza entorrinal. Y esta corteza entorrinal es súper importante. ¿Por qué? Porque esta corteza entorrinal es como un puente para que esa información que yo tengo aquí en este hipocampo, que tiene información de corto plazo, me lleve esa información al resto de la neocorteza, que es todo el resto del cerebro, ¿cierto?
y ya esa información se guarde según corresponda. Entonces, por ejemplo, si fue una memoria, digamos que fue visual, entonces se va a guardar aquí en el lóbulo occipital. Digamos que fue una memoria auditiva, se va a guardar aquí, que es entonces ese lóbulo temporal. Digamos que fue una memoria que fue por medio del tacto, entonces se va a guardar en esta parte de acá arriba, que es el lóbulo parietal, y así para cada uno de los sentidos. Entonces es ese puente que me ayuda a que esa información que yo tengo acá se guarde en el resto de estructuras cerebrales, para que en el momento que yo quiera recuperar esa información, la pueda recuperar. Entonces, a mí me parecen estas áreas funcionales muy importantes, porque acá es donde yo les digo, su familiar o su ser querido con un Alzheimer, con una demencia vascular, con una demencia frontotemporal, no se está haciendo. Hay un problema real en ese cerebro que hace que le presente esos comportamientos. No es que quiera molestar, no es que quiera alterar al cuidador, no es que se esté haciendo, sino que hay un problema real en ese cerebro. Y según la estructura que se afecte, son los síntomas que va a tener. Como les decía, por ejemplo, ahorita en el Alzheimer. Si inicia con síntomas de Alzheimer, ¿qué síntomas esperamos si se afecta el hipocampo? Lo que controla el hipocampo, que es orientación espacial y memoria a corto plazo. Pero entonces vamos a ver que cada área del cerebro tiene una función. Entonces vamos a ver que es el lóbulo temporal. Me va a controlar audición, lenguaje, memoria, olfato y procesamiento visual. Entonces, si yo tengo una demencia frontotemporal, vamos a ver, en la parte frontal me va a controlar movimiento, solución de problemas, concentración y razonamiento, personalidad y comportamiento y control de músculos voluntarios. ¿Cierto? Entonces, si tengo una demencia o sea, del lóbulo frontal temporal, voy a tener problemas del lenguaje, por eso la demencia frontotemporal tiene varias variantes. Una que es afásica, donde ellos presentan problemas del lenguaje, si es más predominante el daño en el lóbulo temporal, porque miren que este me controla audición, lenguaje. Si yo tengo alterada la audición, muy probablemente voy a tener problemas de lenguaje también. Por eso cuando el paciente tiene Alzheimer o está empezando con demencia, ¿qué es lo primero que le manda el neurólogo o el médico? Le dice, si tiene problemas de audición, pongámosle el audífono. Si tiene problemas de visión, vamos a mandarlo al oftalmólogo, al optómetra, para ver qué podemos hacer para mejorar la visión. Porque si yo no estoy percibiendo bien con lo que estoy en contacto en mi entorno, ya sea por medio de la visión o del tacto o del oído, pues obviamente mis funciones cognitivas van a bajar. Entonces, se me controla la memoria, el olfato y el procesamiento visual. Entonces ya sabemos que si tenemos una demencia frontotemporal, voy a esperar que se me afecte lo que controla esos dos lóbulos, ¿cierto? El frontal y el temporal. El lóbulo occipital me va a controlar visión, la percepción y los sueños. El lóbulo parietal, las sensaciones, otra parte del lenguaje, conciencia corporal y la atención. Esta es muy importante porque la memoria es totalmente dependiente de la atención. Nosotros, de hecho, muchos pacientes llegan y dicen que tienen problemas de memoria y no terminan siendo de memoria, sino de atención. Cuando logramos mejorar la atención, mejora la memoria, porque si yo no estoy prestando atención a la acción que estoy realizando, nunca voy a guardar la información, y si no guardo la información, no la voy a poder evocar, que ahorita vamos a ver que ese procesamiento de la memoria tiene 3 pasos muy importantes, y uno de ellos es el almacenamiento de la información. El tronco encefálico, ahorita vamos a hablar de él un poquito porque hay algo que se llama el sistema reactivador, el sistema de activación reticular ascendente, y ese sistema es como un filtro, ahorita lo vemos un poquito mejor. Y en ese tronco encefálico tenemos la conciencia, la respiración y la frecuencia cardíaca. Es como nuestro piloto automático, por así decirlo. Es lo que nos mantiene con las funciones vitales. El cerebelo que me controla la postura, el balance, la coordinación del movimiento. Hay otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que es la ataxia espinocerebelosa y afecta mucho también esta área, y por eso los pacientes con esa ataxia aumentan el rango del movimiento, ya tienen que pararse con los pies más abiertos para no perder tanto el equilibrio o se agachan un poquito más en la postura. Entonces, algunas definiciones. Acá tenemos, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria, que es la capacidad del sistema nervioso para adquirir nueva información
almacenarla y recuperarla, que son los pasos que les decía ahorita, que son muy importantes en el proceso de memoria. Vemos entonces que el olvido, de alguna manera lo podemos ver como que es fisiológico, ¿cierto? Que en ciertos casos es normal. ¿Cuándo no va a ser normal un olvido? Cuando entonces está afectando mi vida cotidiana. Entonces, básicamente es un proceso que podemos decir que es fisiológico para evitar la sobresaturación de información, ¿cierto? Pero que cuando esos olvidos están afectando mi vida cotidiana, que son muy repetitivos, que si yo fui chef toda la vida y ahora ya me da dificultad hacer una sopa, pues ya eso quiere decir que yo tengo un problema real y es de preocuparme, ¿cierto? Pero es normal que todos en algún momento olvidemos las llaves o que salgamos de la habitación hacia la cocina a hacer algo y no recordemos qué íbamos a hacer. Esto muchas veces se da por problemas de atención y no de memoria, porque en ese momento quizás estábamos viendo cualquier programa, La Rosa de Guadalupe, Caso Cerrado, y entonces resulta y sucede que estábamos tan concentrados en eso que dijimos, ay, tengo la sopa en el fogón. Y en ese momento yo salí, pero como le estaba prestando atención al programa, cuando yo cruzo la puerta, a mí ya se me olvida yo que iba a la cocina, ¿cierto? Entonces ahí fue atención y no memoria, porque mi atención estaba desviada hacia el programa que estaba viendo y no hacia la acción que iba a realizar, que era ir a apagar el fogón en la cocina. Entonces ya sabemos que ese olvido puede llegar a ser normal, se nos puede presentar a todos, se presenta más con la edad, ahorita vamos a ver por qué, pero que cuando afecta a mi vida cotidiana ya pasamos a que eso sea una amnesia. Y esa amnesia me habla a mí de la incapacidad para adquirir, recuperar información, ¿cierto? Ya sea información que yo tenía o información que estoy adquiriendo. Por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer o con problemas en el hipocampo no pueden volver a aprender casi que nada nuevo, ¿cierto? Porque ya no pueden almacenar esa información, entonces para ellos ya es muy difícil este proceso. Vamos a hablar de algunos tipos de memoria. Entonces tenemos la memoria sensorial. La memoria sensorial es todo lo que yo percibo por medio de mis sentidos. Entonces tenemos la icónica, que es la visual, tenemos la ecoica, que es la auditiva, la olfativa. Esta es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Más adelante se los voy a mencionar en la memoria asociativa, porque nosotros generalmente, bueno, eso es otra cosa, la memoria nosotros nunca la guardamos sola. La memoria nosotros la tenemos que dotar de algún sentido, ¿cierto? Entonces nosotros guardamos la memoria con una emoción negativa o con una emoción positiva. Por eso en las personas, digamos, con enfermedad de Alzheimer, lo que no les genera ninguna emoción se les olvida muy rápido. Pero si usted discutió con ella esta mañana, ella va a recordar quizás todo el día que discutieron. Entonces lo malo lo recuerda muy bien. O lo que es muy, muy positivo y la hace muy feliz, también lo va a recordar muy bien. Lo que tiene una emoción más fuerte, lo van a recordar por más tiempo. Porque recuerden que esas emociones están en la amígdala. Y la amígdala está conectada con el hipocampo, que es el que me controla a mí la memoria a corto plazo. Entonces una emoción va a hacer que ese recuerdo sea más duradero, ya sea negativa o positiva. Tenemos la memoria áptica, que es todo lo que nosotros percibimos por medio de la piel y los músculos, y la gustativa. Por eso nosotros podemos hacer estimulación a los pacientes con Alzheimer u otras demencias por medio del gusto. Entonces les podemos ir dando la comida y diciéndoles, vea, ¿qué te sabe esta gelatina? ¿De qué sabor crees que es? Ve, ¿esto es ácido o es dulce? ¿Qué textura tiene esto? ¿Cómo sientes el sabor? ¿De qué crees que es este postre, por ejemplo? ¿Cierto? Eso también es estimulación. Y los procesos de memoria les decía que tiene 3 pasos muy importantes y son estos. La codificación, que es cómo recibo yo la información y la codifico por medio de los sentidos, que era lo que les decía ahorita. Cómo estoy percibiendo yo esa información y mi cerebro cómo la está codificando según el sentido por el que la está recibiendo. Por ejemplo, en este momento ustedes están viendo esta charla y ustedes la están viendo visualmente y la están escuchando, ¿cierto? Entonces ustedes están viendo la pantalla y le están intentando dar sentido a lo que ven con lo que escuchan. Ahí ustedes están intentando codificar una información. Luego que ustedes la codifican, van a un proceso que es almacenamiento. Ya ustedes están almacenando esa información, la están guardando inicialmente en el hipocampo, que es ese que me controla a mí la memoria a corto plazo. Y eso te va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas todo el día en la cabeza. Y luego cuando nosotros nos vamos a dormir, nosotros podemos consolidar la memoria, ¿cierto?
Entonces, por eso, si nosotros queremos aprender algo, sería mucho mejor que lo hiciéramos antes de dormir, estudiar antes de dormir, pero dormir bien, que sea un sueño reparador para consolidar esa memoria y que me quede mucho más consolidada para que en el momento que yo vaya a este paso, que es la recuperación, pueda recuperar esa información mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, es decir, yo aprendí a montar bicicleta. Si yo me monto una vez a la bicicleta y jamás vuelvo a coger la bicicleta, puede que a mí se me olvide, ¿cierto? Y ya luego la recuperación va a ser muy difícil, porque ya no voy a recordar cómo hacerlo. Pero si yo todos los días monto en bicicleta y empiezo a hacer la misma y la misma y la misma acción muchas veces, va a ser ya mucho más fácil para mí recuperarla. Por eso cuando nosotros nos especializamos mucho en algo, ya sea en tejer, en hacer manualidades, en montar bicicleta, en cualquier acción que realicemos, mientras más la hacemos, más fácil para nosotros es hacerla y más automáticamente se va volviendo la acción, porque ya es mucho más fácil para nosotros recuperarla. Entonces recordemos que estos tres pasos son súper importantes: codificar, almacenar y recuperar. Tenemos la memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo tenemos la de trabajo o la operativa. Esa es muy cortica, dicen que entre 20 segundos y un minuto máximo. Yo estoy, por ejemplo, aquí con ustedes, digamos que a mí me llaman al teléfono, yo contesto y me dicen, ay, mira, es que necesito este número. Y yo le digo, por ejemplo, a alguien que esté conmigo, ve, 320-276-2077. Guardame este número porque necesito marcar. Y esa persona va a estar recordando y recordando y recordando ese número mientras me lo da a mí. Cuando yo la anoto, esa persona me da el número y ya pone su atención en otra cosa y se le olvida, ¿cierto? Eso es normal. O por ejemplo, si yo le pido a alguien que cuente de 100 hacia atrás, de 7 en 7. Entonces, por ejemplo, 100 menos 7, 93. Tengo que recordar dónde iba el 93. Entonces, 93 menos 7 da tanto. Y así tienen que ir recordando, pero cuando usted ya dice ese número, se le olvida el anterior. Y eso es normal porque es la memoria para la acción que yo estoy realizando en el momento. Esa no se tiene que almacenar ni guardar. Es una memoria que yo necesito para allá. Como dice acá, es de almacenamiento temporal y es para manipular la información nada más. Y ella es totalmente centrada en la atención, porque un ejemplo que yo siempre les pongo es como cuando éramos niños y nos mandaban y nos decían 2 yucas, 3 papas y un plátano, 2 yucas, 3 papas y un plátano, y nos íbamos así para la escuela, para la tienda, 2 papas, 2 yucas y un plátano, 2 papas, 2 yucas y un plátano. Ay, mira un perrito, y veíamos el perrito y nuestra atención se desvía hacia el perrito, ¿cierto? Y a nosotros se nos olvidaba porque nos habían mandado, y eso es normal porque esta memoria de trabajo operativa es totalmente centrada en la atención. Si yo esa memoria que estoy guardando ahí de trabajo operativa la desvío porque puse mi atención en otra cosa, se me va a olvidar, se me va a perder. Y ahí era donde nosotros llevábamos a la casa con el mandado diferente. No llevábamos lo que nos pedían, ¿cierto? Y es por eso. Hay varios tipos de memoria a largo plazo, entonces la podemos dividir en dos, que es la declarativa o explícita, que a mí me queda muy fácil explicársela a otro, ¿cierto? Así lo explico yo. Para mí es muy fácil explicar este tipo de acciones, entonces la podemos subdividir. Tenemos la semántica, la información almacenada sobre los hechos, las características o los atributos que definen conceptos del mundo general. Por ejemplo, el manual que yo escribí sobre el arte de aprender a olvidar, que es un manual para cuidadores, eso es memoria semántica, ¿cierto? Si yo en este momento les digo a ustedes que Cristóbal Colón descubrió América en 1492, eso es memoria semántica. Las fechas, esas fechas así de información en general, es semántico. Si yo les digo a ustedes que Oslo es la capital de Noruega, es memoria semántica, ¿cierto? Información general. Pero hay otra que es la episódica o también la llaman autobiográfica porque es el recuerdo de momentos, lugares, emociones y detalles y experiencias personales. O sea, es lo que yo he vivido. Entonces no es lo mismo decir que yo sé que el 20 de julio es el día de la independencia que decir, ve, el 20 de julio yo me fui con mi hermana, fuimos a tal café, pasamos súper rico, nos divertimos mucho, hicimos tal cosa. Ahí ya es diferente porque es algo que yo viví, ¿cierto? O decir que, por ejemplo, Oslo es la capital de Noruega, como les decía ahora, eso es semántica.
Pero si yo digo, ve, yo fui, visité Oslo, que es la capital de Noruega, pasé súper bueno, fui a tal lugar, comí una comida nueva ya que nunca había probado y súper deliciosa, estaba con tal persona, esos son momentos ya que yo viví, ¿cierto? Es una memoria episódica, es autobiográfica. Lo mismo, un ejemplo acá más cercano, decir que las estatuas de Botero están en el Parque Berrío, eso es memoria semántica, porque es una información que yo tengo. Pero cuando yo digo, ves que fui al Parque Berrío, tomé fotos de las estatuas, estaba con mi mamá, nos reímos, venden unos helados súper ricos en el Parque Botero, ya eso es episódico o autobiográfico, porque ya yo lo viví. Esa es la diferencia entre una y otra. La no declarativa o implícita, esta es muy difícil de explicar, o sea, son acciones que nosotros hacemos, pero a veces es muy difícil explicárselas a otro. Entonces tenemos la memoria, por ejemplo, la procedimental, recuerdo de habilidades motoras y ejecutivas necesarias para una tarea. El ejemplo de ahorita, montar en bicicleta. Entonces yo ya aprendí a montar en bicicleta, ¿cierto? Y eso es procedimental porque yo lo hago en automático. Pero si a mí me preguntan, ay Juan José, ¿tú cómo montas en bicicleta? O sea, ¿cómo se monta en bicicleta? Explícame cómo montar en bicicleta. Es muy difícil uno que dice, no, pues me monto a la bicicleta y doy pedal, sí, pero ¿cómo das pedal, cierto? Es difícil explicarlo. Por ejemplo, conducir el coche. Entonces, tú tienes que ir pensando, voy a poner primera, voy a poner segunda, voy a poner tercera. No, porque para ti eso ya se volvió automático. Tú ya lo tienes en la cabeza, entonces no tienes que ir pensando, sino que en automático tú pones primera, tú pones segunda, tú pones tercera y normal, se vuelve ya común, entonces no hay que estar pensando en la acción para realizarla. Eh, pero lo mismo, si a mí me dicen, ay, ¿usted cómo maneja carro? Es difícil explicar cómo manejar, pues meto el clutch, pongo la primera, pongo la segunda, sí. Y eso también lo podemos explicar de la memoria de trabajo, como decíamos ahora. Porque la memoria de trabajo también es, por ejemplo, yo decir, puse neutra y tengo que acordarme que está en neutra para cuando vaya a arrancar el carro, ¿cierto? Porque si no, no va a arrancar. Entonces tengo que poner primero, tengo que poner otro cambio para poder arrancar. Esa memoria sí la debemos tener ahí. El asociativo, que es ese condicionamiento, como el condicionamiento que nosotros tenemos, que es, por ejemplo, lo que les decía ahora de la memoria olfativa. Entonces, yo tenía una persona que quería mucho y esa persona usaba un perfume en específico. Pasan 3 años y a los 3 años yo paso por un lugar y siento a alguien con ese mismo perfume y yo no recuerdo, ah, es tal persona, o ese perfume me recuerda a alguien, o este olor en específico me recuerda a algo. Esa memoria, por ejemplo, la utilizamos mucho para adiestrar los perritos, ¿cierto? Ellos asocian, por ejemplo, el sonido de un timbre con una acción. Entonces ellos saben que cuando hay un timbre los van a mandar a hacer algo. ¿Cierto? Asociamos una cosa con la otra. Esa es, o el de condicionamiento, donde ya nosotros estamos condicionados a saber que si hay una acción, ya sabemos qué va a pasar, por ejemplo. El aprendizaje no asociativo, que es el de habituación, este es un poquito más difícil de explicar, pero a ver, es como cuando yo llego a un salón, ¿cierto? Yo llego a un salón nuevo y en ese salón nuevo, cuando yo llego, para mí es difícil. Entonces yo digo, ay, ¿será que me hago en esta silla? O no, sé dónde me hago. Para mí es difícil y me genera como emociones, ¿cierto? No es tan fácil ni yo fluyo tanto cuando voy a llegar a un lugar nuevo. Pero luego, cuando yo ya llevo 3, 4 días yendo a ese salón, ya me siento mucho más cómodo, ya sé dónde me voy a sentar, ya no tengo que pensar, ya simplemente llego al salón y me siento cómodo, porque yo ya estoy habituado a ese lugar. Acá tenemos esto que es el sistema activador de activación reticular o el sistema reticular activador ascendente, que es muy importante y está acá en el tronco encefálico, ¿cierto? Que es lo que les decía ahora, es ese que me da mi piloto automático. ¿Y por qué me parece muy importante este? Porque este es como un filtro, ¿cierto? Primero me ayuda a pasar de vigilia, del estado al estado de vigilia, o sea, estar despierto, estar activo, ¿cierto? Y segundo, también me ayuda a que sea como un filtro, a filtrar la información.
Entonces, por ejemplo, es como cuando uno está, digamos, en una charla y donde ustedes están pueden estar pasando carros, ustedes me están escuchando a mí, pero pueden estar pasando carros, puede haber otro tipo de bullas, pero como su atención está centrada en esto, ese sistema de activación reticular les está diciendo, céntrate en esto y deja el otro ruido de al fondo, ¿cierto? Entonces, hace como que el otro ruido desaparezca y ustedes se puedan concentrar en esto. Porque es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que no logran dormir bien, que hay una goterita en el baño y solo la goterita no los deja dormir porque están concentrados en la gotera, cuando el sistema de activación reticular debería alejar ese sonido o filtrarlo y hacer que ustedes puedan dormir tranquilos. O que ustedes puedan dejar ese ruido que hay por allá de fondo de los carros o de cualquier otra cosa del lugar donde ustedes estén y se puedan centrar en esto. Es un filtro que me dice qué información debo dejar de fondo y en qué me debo concentrar. Entonces ese sistema es muy importante, sobre todo para la atención. Vemos que en el envejecimiento normal entonces van a haber algunos cambios. La edad tiene cambios en todo el cuerpo y eso va a incluir el cerebro, por supuesto. Se empiezan a perder algunas neuronas. Algunos científicos, algunos estudios han dicho que nosotros perdemos alrededor de 50.000 neuronas al día, ¿cierto? Después de los 20 años, pero que eso es normal. Adicional a eso, después de los 40 años va a haber una disminución en las funciones cognitivas, ¿cierto? Y esa disminución va a depender qué tan activos o inactivos fuimos nosotros durante la vida. Si nosotros comíamos bien, si nosotros hacíamos ejercicio, si nosotros nos manteníamos estimulados cognitivamente, si fuimos a la escuela, si fuimos al colegio, si fuimos a la universidad o no. Es depende qué tan estimulado he estado yo durante toda la vida, que se van a presentar esas disminuciones mucho más fuertes o mucho más débiles, ¿cierto? Y dicen, como les decía, que se presenta normalmente después de los 40 años. Hay una disminución, pero esa disminución es normal, o sea, no debe afectar mi vida cotidiana. Ahorita les voy a explicar por qué. Se pueden afectar procesos cognitivos por alteraciones sensoriales como la visión, la audición y la velocidad de procesamiento y la atención. Entonces, por eso les decía ahorita, los pacientes mayores, si tienen problemas de visión o audición, son mucho más propensos a desarrollar una demencia o un trastorno neurocognitivo. Porque si yo estoy poco estimulado por medio de la visión o la audición, es mucho más propenso que bajen esas funciones cognitivas que las que le mencionaba ahora, que son la memoria, la atención, el lenguaje, las ejecutivas, que es como me desenvuelvo yo en el día a día, cómo soluciono los problemas que me pone el día a día, entre otras. La velocidad de procesamiento y la atención es muy importante porque esa velocidad del procesamiento disminuye. Ahorita vamos a ver por qué. Pueden afectar la capacidad de almacenar, por consiguiente habrá fallas de memoria, ¿cierto? Como les decía ahora, si yo no almaceno la información, yo puedo estar acá recibiendo la información y codificarla, pero si yo no la almaceno, no la voy a poder recuperar después. Y si yo no la puedo recuperar, me va a generar ese problema en la memoria. Hay un daño en la sustancia blanca y eso me explica por qué esa disminución en las funciones, en la capacidad de las funciones cognitivas. Ahí es donde a mí no me gusta que digan que es que loro viejo no aprende a hablar o que es que la edad no llega sola. No, la edad, no culpemos a la edad de este tipo de cosas. Si bien la edad es un factor de riesgo y cada vez vivimos más, eso es más cierto, la edad no nos condiciona a tener diferentes problemas o a desarrollar una demencia. Lo que sí nos condiciona a eso son nuestros estilos de vida durante toda nuestra vida, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuimos muy juiciosos toda la vida, igual vamos a tener un daño en la sustancia blanca, ¿cierto? O sea, va a disminuir. Yo siempre les hago un ejemplo. La sustancia blanca, el cerebro las neuronas están compuestas por dos partes, como la cabecita o el cuerpo de la neurona, que es lo que me genera la sustancia gris. Y la sustancia blanca es como esa colita de la neurona que termina siendo como un puente por donde pasan nutrientes, información, neurotransmisores, la capacidad eléctrica, todo eso es la colita de la neurona que termina siendo eso, la sustancia blanca. Yo les hago un ejemplo. Es como el túnel de Oriente. Cuando recién el túnel de Oriente se inaugura, pues está esa autopista súper buena, está como nueva, entonces por ahí pueden pasar los carros a 120 kilómetros por hora, pasan súper rápido, ¿cierto? Pero digamos que pasaron 10, 20, 30, 40 años y no se le hacía mantenimiento a ese túnel de Oriente. O sea, no se le hacía un mantenimiento, entonces ¿qué va a pasar con el túnel? Se va a llenar de baches
Y los carros pueden seguir pasando por ahí, ¿cierto? Pero ya no van a poder pasar a 100 o 120 porque como ya hay tantos baches, se van a accidentar, ¿cierto? Eso mismo pasa con nuestro cerebro, nuestras neuronas. Con el tiempo, si nosotros no tenemos unos buenos hábitos, si nosotros no hacemos actividad física, si nosotros no nos alimentamos bien, si nosotros no nos mantenemos activos cognitivamente, mentalmente, pues va a haber una disminución o un daño en ese túnel que es por donde se transportan los nutrientes y toda la información de la neurona. Entonces, la información sigue pasando. Por eso todos podemos seguir aprendiendo independientemente de la edad, pero vamos a aprender mucho más lento, porque como allá ya los carros pasan más lento porque hay baches, así mismo pasa con nuestras neuronas, empiezan a funcionar más lento porque básicamente no los ejercitamos como las deberíamos ejercitar. El envejecimiento normal generalmente no se pierde el recuerdo, sino el camino para llegar a él. O sea, se demora más para recordar, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos, ¿cómo es que se llamaba esa muchacha que conocí antier? ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? Y una cosa es que yo pierda el recuerdo del todo y se me olvidó, ¿cierto? Pero si yo luego digo, mucho rato después digo, ay, verdad, es que se llamaba Camila, ¿cierto? Eso es normal que pueda pasar. O sea, nos demoramos más para recuperar la información. El recuerdo no se debe perder. Si se pierde, ya eso es una señal de alerta que ahorita lo vamos a ver también. Se necesita más tiempo para aprender. Como les decía ahorita, podemos seguir aprendiendo a cualquier edad. Eso de que el oro viejo no aprende a hablar, quitémonos de la cabeza, ¿cierto? Podemos seguir aprendiendo a cualquier edad. Pero obviamente tenemos que aprender de una manera distinta a como aprendíamos cuando teníamos 18 años. Tiene que ser con más paciencia, tenemos que repetir y repetir y repetir muchas más veces más para que esa memoria se pueda consolidar mucho mejor y esas conexiones de las neuronas se vuelvan mucho más fuertes. Adicional a eso, el desempeño se vuelve un poquito más lento en las tareas cognitivas. Entonces digamos que una señora cocinó súper bien toda la vida. Ella tiene 60 años y se enreda un poquito más en la cocina. O sea, sigue haciendo su almuerzo y sigue cocinando y sigue haciendo todo. Pero ya es un poquito más lenta porque ya se le dificulta un poquito más ordenar las cosas para hacer la sopa, ponerse de acuerdo qué es lo que va a hacer para el almuerzo. O sea, se vuelve un poquito más lenta para la tarea, pero la puede seguir desarrollando. Eso es normal también que pase con la edad. Aunque si nosotros somos juiciosos, como les he dicho, con todos estos hábitos de vida saludable, eh, obviamente nosotros podríamos mantener por mucho más tiempo mejor las funciones, ¿cierto? Demorar en comprensión de preguntas o tareas, ahí es donde están que le preguntan a uno 3 veces lo mismo y es una pregunta súper simple y uno no la entiende y uno como, ¿qué? Repetime por favor que no te entendí, ¿cierto? Podemos demorarnos más en comprender algo que nos están explicando, por ejemplo. Para nosotros es muy fácil manejar el WhatsApp, manejar las aplicaciones del celular y todo esto, pero para mi abuela que tiene 80, 90 años, obviamente yo lo voy a tener que repetir muchas más veces, voy a tener que ir mucho más lento, no le puedo explicar tan rápido para que ella pueda recibir bien esa información, la pueda codificar, almacenar y posteriormente la pueda recuperar. Porque si yo le explico muy rápido, ella no va a comprender muy bien esa información, ¿cierto? Olvidar algo o recordarlo después, que era lo que decía ahora, por ejemplo. Ay, es que le pasa mucho a las abuelas, por ejemplo, que guardan el dinero para que no se les pierda y se les olvida dónde dejaron el dinero, ¿cierto? Entonces que ya la abuela guardó 50.000 pesos para que no se les perdiera. Y se le olvida y se le olvida, ay, ¿yo dónde dejé los 50.000? Y los busca, y los busca, y los busca, y no los encuentra, entonces empieza confundida. No, es que a mí ya se me está olvidando todo, estoy perdiendo mucho la memoria. Y mientras ella más se estrese, más se bloquea, y en ese momento menos lo va a recordar. Por eso es que nosotros decimos, cuando no lo esté buscando, lo encuentra, ¿cierto? Y lo que pasa es que cuando no lo esté buscando ya está relajado, ya no está tensionado ni estresado por esa situación, entonces el cuerpo solito, el cerebro dice, aquí tienes su respuesta, ¿cierto? Ya que no te estresas. Los pacientes con Parkinson les pasa mucho esto. Un paciente con Parkinson, para dar el paso, si está muy estresado, es muy difícil que pueda dar el paso o entran a ponerse a temblar mucho cuando están intentando caminar, cuando están muy estresados. Pero respiran,
se relajan, comprenden que eso es parte de la enfermedad, se tranquilizan y pueden dar el pasito mucho más fácil, ¿cierto? Mientras más estresados estemos, más nos vamos a bloquear. Entonces ahí la invitación es, respiremos, tranquilicémonos, démonos el tiempo, cada uno a nuestro momento, no tenemos que estresarnos, no tenemos que angustiarnos por eso, cada uno vamos a nuestro ritmo. Cuando nosotros estemos tranquilos y relajados, la respuesta nos va a llegar. Entonces ya la abuela dijo, no, ya, me rendí de buscar los 50.000. Cuando por la noche estaba viendo la telenovela, dice, claro, es que los guardé en el closet debajo de la ropa interior. Entonces ya ella dice, ah, bueno, ahí era donde estaban los 50.000. Entonces no es que lo encontremos cuando no lo estemos buscando, sino que cuando ya nosotros estamos tranquilos, nuestro cerebro solito nos da la respuesta. Entonces miren que el recuerdo no se perdió, sino que nos demoramos más para encontrar. Envejecimiento, algunas cosas que van a disminuir con el envejecimiento, y esto pues es inherente. Capacidad de guardar y recordar información más reciente, ¿cierto? Como les digo, ahora tenemos que repetir muchas más veces lo mismo para poder aprender algo, porque ya se nos dificulta mucho más retener la información. Y esto lo podemos disminuir si tenemos hábitos de vida saludables. Yo soy muy insistente y muy incisivo con esto, pero si nosotros comemos bien, si nosotros hacemos actividad física, y siempre les digo, hacer actividad física no es irse a matar un gimnasio, ojalá sí, porque el ejercicio de fuerza es muy bueno, ¿cierto? Pero si no, salir a caminar 15, 20, 30 minutos al día sería perfecto. La OMS recomienda alrededor de 120 y 150 minutos de actividad física a la semana, ¿cierto? Entonces miren que con 20 minuticos de caminata al día estaría bien. Pero el ideal es que esa caminadita sea un pasito firme, que al menos nos haga agitar un poquito, que nosotros sentamos que ya estamos empezando a sudar un poquito, que represente un esfuerzo para nuestro cuerpo esa caminada. Ya ahí nos sirvió, ¿cierto? La velocidad en el procesamiento de la información, ya se los expliqué allá, eso también va a disminuir esa velocidad. La atención. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños o adolescentes, nosotros en el colegio o en la universidad manteníamos la atención en el profesor todo el día y teníamos clases de 6 de la mañana a 5 de la tarde y manteníamos la atención, ¿cierto? Pero mientras más edad tenemos, más difícil es mantener la concentración o la atención en algo. Entonces, por ejemplo, podemos estar aquí y escucho un pajarito por allí y uno, ay, ve. O podemos estar aquí y algo otra está contando un chisme allí y uno como, ay, sí, ¿qué pasó? Entonces como que desplazamos la atención a otras cosas porque es mucho más difícil para nosotros con la edad sostener la atención en algo. Pero eso se puede ejercitar con estimulación cognitiva. Por eso la estimulación cognitiva es tan importante. La flexibilidad mental y la inhibición de respuesta. Estas dos van muy de la mano. Y es muy particular porque son cosas que ganamos con la edad y perdemos con la edad. Entonces, por ejemplo, les explico. Flexibilidad mental es yo cómo soy capaz de cambiar por ejemplo, mi objetivo de un momento a otro, ¿cierto? Un ejemplo, los niños que les enseñan a sumar en la escuela y entonces llega donde la mamá y la mamá le dice, venga, que le voy a enseñar a sumar de esta manera y el niño le dice, no, así no. En la escuela me enseñaron que era así y tiene que ser así y si usted le intenta enseñar a sumar de una manera diferente se va a meter en un problema porque ellos dicen, tiene que ser así. Y eso es flexibilidad mental. ¿Cómo soy capaz yo de cambiar de un estado a otro? O que yo, digamos, emprendo un negocio y no me dio esto, pues vamos a cambiar por aquel. O tengo una idea, no me dio esta idea, pues bueno, vamos a cambiar por esta otra idea. Eso es flexibilidad mental. Y por eso es que dicen, por ejemplo, que los abuelos se vuelven muy tercos, porque para ellos ya son mucho más inflexibles, ya es mucho más difícil tener una flexibilidad en ciertas cosas. Entonces, por eso dicen que los abuelos son muy tercos, porque sí, para ellos es muy difícil cambiar de un objetivo a otro. Y la inhibición de respuesta también se gana con la edad y se pierde con la edad. Esa inhibición a la respuesta está muy coordinada por el lóbulo frontal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los niños cuando están en el colegio, no en el colegio, no, en el jardín, en la escuela, en el preescolar, pelean con un niño, les da rabia y para ellos es muy fácil sacar la mano y darle al compañerito o responder o reaccionar de forma brusca sin pensar mucho en las consecuencias, ¿cierto? Pero ellos con la edad van ganando de decir, bueno, mi acción tiene una repercusión. Si yo hago esto, me va a pasar esto, entonces me controlo. O sea, yo inhibo mi respuesta
y mejor me relajo y me controlo. Eso lo vamos ganando con la edad. Y con la edad también lo vamos perdiendo. Por eso tenemos que los abuelos o las personas cuando empiezan con algún tipo de demencia se molestan y para ellos es mucho más fácil ponerse en irritables y enojarse con cosas muy inespecíficas. Con cualquier cosa ya se irritan, ¿cierto? Hay muchos pacientes, por ejemplo, con Alzheimer que terminan muy agresivos, entonces para ellos cualquier cosa que los irrite o los moleste es mucho más fácil que tengan una reacción abrupta, ¿cierto? Eso también se va perdiendo con la edad. No se pierde del todo, pero va disminuyendo. ¿Qué es lo que dice aquí? No se pierde, sino que disminuye. La capacidad de resolver problemas. Ah, no, es que antes era el que le resolvía los problemas a toda la familia, le decía, ve, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no planeas esta cosa? Si era el que manejaba las finanzas de la casa, ves, saco plata de aquí, soluciono con plata de allí, luego hago esto. Y eso es capacidad ejecutiva y es flexibilidad mental, entre otros procesos cognitivos, ¿cierto? Y eso va disminuyendo con la edad, por lo que les decía, ese daño en esa sustancia blanca, que es el ejemplo que les decía del túnel de Oriente, ¿cierto? Que disminuye con la edad si nosotros no hacemos lo necesario en nuestras vidas para mantenerlo funcional. Dejar de fumar, bajar de peso, no mantener unos niveles de peso muy altos. Ahorita hablamos sobre también el peso. Controlando enfermedades de base como la diabetes, hipertensión, entre otras. Ahorita hablamos más de eso. Dificultad para encontrar palabras espontáneamente. Entonces, por ejemplo, es cuando, ay, quiere decir eso, ¿cómo es que se llama la cosa, la S? Ah, no, tráeme el DS que está allá en el aquel, ¿cierto? Ahí es muy difícil encontrar la palabra para decir el armario, por ejemplo. Ay, no, sí, el armario, tráeme tal cosa del armario, ¿cierto? Es mucho más difícil. O decir, ay, es que lo tengo en la punta de la lengua, ¿cierto? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no encuentro la palabra. Eso también se nos dificulta mucho más con la edad. Importante tener en cuenta que los olvidos no van a comprometer la vida diaria, lo que les decía ahora. Si un olvido nos está comprometiendo la vida diaria, eso ya no es un olvido normal. Ya eso es un problema de amnesia, es un problema más grave por el cual debemos preocuparnos y consultar. Si es que yo toda mi vida fui el economista de la casa, el que manejaba las finanzas y manejaba todo, y yo ya me enredo con una devuelta de 5.000 pesos, ya ahí debemos empezar a pensar si consultar o qué es lo que está pasando, ¿cierto? Si estamos pasando por una depresión mayor, si tenemos algunos problemas de tiroides que me estén llevando a una pseudodemencia, si tengo problemas de desnutrición también que me pueden llevar a unos problemas cognitivos, debemos estar pensando en eso, ¿cierto? Entonces, algunos fallos de memoria se van a considerar normales también. ¿Cómo era que se llamaba? Que era lo que les decía ahorita, eso es muy común. Ese suele suceder también, o lo tengo en la punta de la lengua, que es el que les decía ahorita. La atención, y esto puede ser atención y no memoria, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, salimos de la habitación porque estábamos viendo una novela para la cocina y no sabemos a qué era que íbamos. Esto casi siempre es atención. Y si el paciente llega y me dice, ay, es que se me está olvidando todo, para mí eso es muy bueno, ¿cierto? Porque si el paciente es consciente del olvido, eso es bueno. Pero si él no es consciente del olvido, sino que es la familia la que se está dando cuenta que está presentando esos olvidos, ya eso sí es preocupante, ¿cierto? Porque entonces empiezan a decir, no, es que repite la misma historia 10 veces, no, es que hace la misma pregunta 5 o 6 veces y vuelve y pregunta lo mismo. Y él no se da cuenta, los que nos damos cuenta somos nosotros en la casa, cuando van a visitarlo dicen, ve, ¿por qué pregunta tanto lo mismo? Eso sí es de poner atención, ¿cierto? Hay que preocuparnos por eso. Las distracciones, la confusión, ¿dónde dejé el lapicero? ¿Dónde dejé el lapicero? Ah, es que ¿dónde dejaría yo el lapicero? No recuerdo, mi lapicero ¿dónde estará? Y tengo el lapicero aquí. O ¿dónde dejé las gafas y con las gafas puestas? O a qué era que venía, cuando van a la cocina y yo a qué era que venía. Eso se puede dar con el tiempo y estas de acá son más relacionadas con la atención que con la memoria. La memoria a corto plazo es rápidamente desplazada si no se repite. Además, es dependiente de la atención, como les decía. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si nosotros fortalecemos la atención, vamos a tener menos olvidos.
Causas de pérdida de la memoria, algunos medicamentos como los ansiolíticos, los antidepresivos, los relajantes musculares o medicamentos para dormir, ¿cierto? Que pueden generar pérdida de la memoria, pero es que si yo tengo problemas del sueño, necesito medicamentos para dormir. Entonces lo importante es que no nos automediquemos, sino que siempre sea acompañada de la mano de un buen profesional, ¿cierto? Porque si yo tengo ansiedad, necesito manejar la ansiedad, porque problemas del sueño o depresivos o de ansiedad me pueden llevar a una demencia a futuro o ser un factor de riesgo para desarrollar una demencia. Entonces tengo que tratarlos, igual que las enfermedades de base. Otros pueden ser la depresión, porque les decía que como esa amígdala está conectada al hipocampo, entre otras estructuras, porque tampoco es que todas las emociones me las coordina la amígdala, pero es muy importante en ellas. Entonces puede también generar esa pérdida de la memoria. El alcohol es uno que obviamente nos lleva a la pérdida de la memoria porque bloquea como tal la sinapsis de la neurona, entre otro montón de cosas que hacen el cerebro dañinas. Fumar, o sea, fumar daña todo, o sea, daña las arterias, daña las venas, nos daña los pulmones, nos hace más propensos a un montón de enfermedades. Fumar es dañinísimo. Algunas drogas y algunos trastornos neurocognitivos mayores que ya son las enfermedades como las demencias. El Alzheimer me va a llevar a una pérdida de la memoria, la demencia vascular me va a llevar a una pérdida de la memoria, así entre muchas otras enfermedades. El sueño, entonces es muy importante la calidad y la cantidad, poder dormir bien, el ritmo circadiano, poder saber que a la hora que yo tengo que dormir pueda estar dormido, ¿cierto? Y mantener unos horarios. Es muy importante mantener el sueño, los horarios para el sueño. Adicional a eso, la actividad física y la nutrición son muy importantes, ¿cierto? Que yo pueda ejercitarme, como les he dicho en toda la charla, no necesariamente yendo a un gimnasio, sino haciendo diferentes actividades a las que a mí me gusten, que yo pueda disfrutar. Caminar, si me puedo invitar a mi familia o a mis amigas o a las personas que a mí me agradan, poder salir a caminar juntos es muy bueno. Mejorar la capacidad para conciliar el sueño, aumentar la duración y la profundidad de este también es muy importante para que sea mucho más reparador y podamos consolidar la memoria. Si nosotros no dormimos bien, vamos a tener problemas de memoria. Y esto va a reducir el riesgo también de trastornos del sueño. Si nosotros comemos bien, hacemos ejercicio, si nosotros somos juiciosos con nuestros estilos de vida, eso va a reducir el riesgo de trastornos del sueño y de trastornos neurocognitivos como la demencia, ¿cierto? ¿Cuándo me debo preocupar? Entonces cuando empezamos a desorientarnos, a perdernos en lugares conocidos, confundirnos de año o día de la semana, pero esto es, por ejemplo, se vuelva muy recurrente, por eso lo pongo en un color diferente. Porque si a mí me preguntan qué día es, yo casi nunca sé qué día es, pero si me preguntan qué año es y que yo no sepa qué año es ya acabándose el año, es preocupante, ¿cierto? No reconocer personas cercanas que siempre había reconocido, esto es preocupante. Dificultad para organizar actividades de la vida cotidiana, lo que les explicaba ahorita, si siempre manejó las finanzas y ya es para él es muy difícil o se pierde con una de vuelta, ya eso es preocupante. Cometer errores en cosas que hacía todos los días, como cocinar, entonces ya no le echamos sal a la sopa, sino que le echamos azúcar, ya hacemos las cosas al revés siempre. Dificultad para mejorar, para manejar aparatos que antes usaba. Toda la vida usó el control del televisor y ya es súper difícil que sepa para qué es cada tecla del televisor. Y entonces empieza a preguntar, ve, ¿para qué es este botón? ¿O de dónde es que le subo volumen? ¿O esto por qué no me apaga? Y resulta y sucede que la que le estaba dando otro botón. Cuando ya ellos empiezan a perder esas capacidades, debemos consultar. Perder objetos personales frecuentemente. Tener dificultad para encontrar palabras comunes al hablar. Confundir palabras, por ejemplo, decir cama en lugar de mesa. Y así sucesivamente, ¿cierto? Que confundo unas cosas con la otra porque eso pues, se parte también de las prácticas, saber para qué son los objetos, ¿cierto? Hacer la misma pregunta y una y otra vez en las conversaciones, ¿cierto? No recordar si hemos hecho algo, como tomar un medicamento, comer. No es lo mismo si yo he tomado atorvastatina toda mi vida y se me olvidó tomar la atorvastatina una vez, que si, digamos, me mandaron un medicamento nuevo y se me olvidó. Si es nuevo, pues como yo no estoy habituado a tomarme el medicamento todos los días, se me puede olvidar, ¿cierto? Pero que toda la vida tomé el medicamento y ya se me olvida que yo tomo ese medicamento, ya es preocupante. ¿Cómo cuidar la memoria? Actividad física, importantísimo, se los he dicho durante toda la charla. Una buena alimentación,
rica en vitamina B12, o sea, comer almendras, comer granos, frijol, lentejas, comer pollo, comer pescado, comer atún, ¿cierto? Todo eso es muy importante, comer frutas. La fruta no se come en jugo, el jugo no lo deberíamos tomar, porque la fructuosa entra disponible de una y nos puede generar un pico de glucosa por la fructuosa que termina siendo un azúcar también. Y además que cuando hacemos el jugo lo licuamos, entonces le botamos la fibra, entonces la fruta se debería comer entera. Dormir bien, si vamos a hacer siestas en el día, que sea una cierta costa, una siesta es máximo media hora, más de ahí ya no es una siesta, ya estamos perdiendo sueño de la noche. Durante la noche se consolida la memoria. Esto es muy importante y se los había dicho ya. Actividad intelectual, hacer lo que a mí me gusta, un curso de manillas, un curso de manualidades, un curso de tejer, lo que a mí me gusta. Actividad social y emocional es muy importante y algo que siempre nos enseñó el profe Lopera y que lo aprendí muy bien era que él siempre nos decía, la mejor fórmula para una buena salud cerebral es esta. Bailar mucho porque bailar estimula mucho, ¿cierto? O sea, bailar activa casi que todo el cerebro. Y adicional a eso que bailar, nosotros estamos generalmente en relación con otras personas, entonces las relaciones interpersonales son súper importantes. Beber poco, ¿por qué? Porque el alcohol en exceso nos hace mucho daño, pero hay estudios que dicen que una copita chiquita, o sea, una copita pequeña, no es un vaso grande de alcohol, sino una copita pequeña al día de algún tipo de alcohol, un vino o cualquier tipo de alcohol así poquito, es bueno, ¿cierto? Pero de vez en cuando, no es en cantidades muy grandes ni muy frecuentes. Entonces, amar mucho, beber poco, bailar mucho, beber poco y amar mucho, porque las relaciones interpersonales y sobre todo cuando uno tiene una pareja, otra persona con la que se conecta, libera oxitocina, que ya la vamos a ver, es muy bueno. Ayudas para la memoria, hacer lista, asociar las cosas, conectar una cosa con la otra en la mente, ¿cierto? Llevar un calendario también y nombrar los lugares, bautizarlos. Muchas veces las llaves no se nos pierden porque se nos están olvidando las cosas, sino por desorganizados, porque llegamos y tiramos la llave en cualquier lugar y no tenemos un lugar específico. Si yo bautizo, este es el lugar de las llaves, ahí siempre van a estar las llaves y no se me van a perder, ¿cierto? Este es el lugar de los tenis, este es el lugar donde yo guardo las monedas, este es el lugar guardo los billetes, este es el lugar de mi ropa interior, este es el lugar de mis joyas, ¿cierto? Así bautizamos los lugares y es mucho menos frecuente que se nos pierdan las cosas. Repetir nombres o cosas cuando aprendemos algo nuevo, que era lo que les decía ahora, repetir y repetir, que sobre todo en las personas más adultas es mucho más factible porque afianzamos mucho más ese conocimiento. Conocer nuevas personas es muy bueno, hobbies, lo que me gusta, hacer actividades de la vida diaria que me gusten a mí, controlar enfermedades de base como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, obviamente van a ser un factor protector para que yo no desarrolle una demencia a una edad avanzada, porque la diabetes y la hipertensión son consideradas como enfermedades de pequeño vaso. ¿Qué quiere decir? Que me dañan los vasos sanguíneos pequeños del cerebro. Y si esos vasos sanguíneos se dañan, pues van a dejar de llevar oxígeno y nutrientes a esa parte del cerebro y se pierde esa función en donde se está dañando ese vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces por eso es importante controlar las enfermedades de base. La emoción, ¿cierto? Es muy importante las emociones, porque ya vimos que la depresión también me puede llevar a ese cuadro de pseudodemencia. Y descansar. Muy importante cuidar la memoria si aún no la estamos perdiendo. Hay algunas ayudas digitales, por ejemplo Memorae. Es un contacto de WhatsApp donde ustedes, solo que tiene un costo como de 17.000 pesos, no recuerdo. Entonces Memorae, ustedes lo tienen en el WhatsApp y ustedes le dicen que quieren que les recuerde y Memorae les manda recordatorios todo el tiempo al WhatsApp de lo que ustedes tienen pendientes. Entonces es muy buena. Cognitiva es una página de internet donde hay un montón de ejercicios de estimulación cognitiva súper buenos. MediSafe también es una aplicación donde se pueden agregar todos los medicamentos que tomamos o que toma nuestro paciente para que no se nos olvide. Lumosity, esta aplicación es súper buena, tiene una parte de paga, pero también tiene algunos gratis, que es para estimulación cognitiva. Entonces nos da un montón de jueguitos súper buenos para estimular cognitivamente. Bienestar, que es una aplicación del Ministerio de Salud, y esta aplicación es súper buena porque entonces nos ayuda con actividad física, nutrición y un montón más de cosas. Y recordatorios AIDA, para los que se les olvidan mucho las cosas, también es una aplicación que nos envía recordatorios. Y hay un estudio que dice que se necesita aproximadamente
4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantener un buen estado emocional y 12 para un desarrollo óptimo del bienestar. Y beneficios de un abrazo, entonces nos va a reducir el estrés, va a mejorar el estado de ánimo, va a fortalecer y va a crear vínculos afectivos, va a relajar los músculos, va a mejorar la autoestima, fortalece el sistema inmunológico, libera oxitocina, que recordemos que es la hormona del amor, también ayuda con la serotonina, que es la de la felicidad, la dopamina también ayuda a liberar dopamina, que recordemos que es la del placer, y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces miren que los abrazos son súper buenos, dicen que un abrazo normalmente debe durar al menos un poquito más de 20 segundos, ¿cierto? Y ya acá entonces tenemos mis datos, nosotros tenemos un grupo de apoyo que se llama Reflexiones en torno al cuidado, nos pueden encontrar en Instagram, tenemos charlas virtuales todos los lunes a las 5 de la tarde con diferentes temas. Este es el Instagram, Cuidado y Reflexión, ahí nos pueden seguir, subimos mucha información, recomendaciones para los cuidadores de personas con enfermedades neurodegenerativas. Tenemos un grupo de WhatsApp con más de 600 personas, aquí pueden leyendo este QR entrar a ese grupo de WhatsApp y estos son mis datos. Nosotros hacemos consulta particular, tenemos consulta de neurología, de psiquiatría, tenemos consulta de geriatría, gerontología, enfermería, entre muchas otras cosas más. Acá les dejo entonces mis datos y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan José, por tu experiencia tan valiosa y por toda esa información que nos estás compartiendo hoy. Hemos recibido algunos comentarios de agradecimiento también. Algunas personas han acogido muy bien este tema. Nos saludan desde la Universidad de Córdoba. Qué maravilla tener personas también de diferentes partes del país. Y bueno, pues dejamos también el chat abierto para que puedan comentar, hacer sus preguntas, reflexiones o si desean también ponerse en contacto con Juan José, pues aquí en pantalla les está apareciendo el QR o su número de WhatsApp, también su correo para que puedan como acercarse más si tienen ya una pregunta de manera más personal. Recibimos muchos agradecimientos de parte nuestra también. Gracias por estar aquí. Nos encantan que se puedan vincular a estos espacios. Recuerden que cada mes tenemos una programación de Enseño porque quiero. Nos vemos los primeros viernes de cada mes. Esta es una estrategia que invita también a comunidad universitaria para que se postulen. Pueden ingresar a la plataforma de Enseño porque quiero y por allí encontrarán todas las condiciones para postularse. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Luz Montoya nos pregunta, bueno, ya tenemos varias preguntas, empecemos por aquí, Tatiana. ¿Dónde se puede encontrar el manual para el cuidador? Claudia nos pregunta, por favor, ¿qué medicamentos del sueño afectan la memoria? Y nos dejan otro comentario, Sandra. ¿Qué actividades se recomienda trabajar con los abuelos para entretenerse a nivel mental, neuronal, etcétera? Listo, entonces bueno, primero el manual, la diseñadora nos lo entrega ahorita a principios de mes y ya ahí nosotros lo que hacemos con ese manual es que lo regalamos a los cuidadores en las diferentes actividades que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces ya se está terminando el diseño para pasar a la impresión. Ya esperamos que a partir de mediados de este mes podamos empezar a entregarles este manual. Nosotros por el grupo, por el Instagram, igual les estamos avisando cuando ya esté disponible. ¿Qué medicamentos para el sueño afectan la memoria? Muchos, ¿cierto? Hay algo muy importante y es con la quetiapina. Con el profe Andrés Villegas que teníamos, que hablamos esta semana, por ejemplo, de eso, la quetiapina principalmente no es para dormir, ¿cierto? Y muchos hoy en día se automedican con quetiapina para dormir cuando están sanos. La quetiapina es un antipsicótico. Se usa en el paciente para que el paciente no esté alterado, para que esté más relajado y se aprovecha el efecto secundario que tiene, que es que da sueño. Entonces, por eso nosotros le decimos, tómese en la tarde o en la noche para que no le pegue tan duro ese síndrome del ocaso al paciente con Alzheimer, pueda estar mucho más tranquilo, no presente episodios de alucinaciones, confabulaciones, que es como inventar cosas, y que pueda dormir tranquilo en la noche, ¿cierto? Hay otros medicamentos que se usan mucho hoy en día para dormir, como el solpidem o sopiclona, que son fármacos Z y dicen que se supone que no generan dependencia, pero hay algo muy importante con estos medicamentos, y es que ellos fracturan o fragmentan
el ciclo de sueño. Entonces, por eso con estos medicamentos las personas dicen, estuve dormido toda la noche, pero no descansé nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como no deja que usted llegue a una fase profunda de su sueño, entonces usted va a sentir que no descansó nada. Entonces hay varios medicamentos para dormir que generan esto, pero por eso es muy importante no automedicarnos. Si tenemos problemas del sueño, como apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, entre muchos otros, es muy importante tratarlos, pero siempre con un especialista. Hay un par de preguntas que pueden estar agrupadas, entonces también como uso responsable del tiempo vamos a hacer una última pregunta y como les contaba pueden contactar a Juan José también por medio de su correo por WhatsApp como para responder estas preguntas ya de manera más detallada. Entonces por aquí nos dice Eliana, ¿los medicamentos antidepresivos pueden afectar negativamente la memoria? Todos los medicamentos tienen un efecto secundario, ¿cierto? Como les decía, la quetiapina es un antipsicótico y el efecto secundario es el sueño, entonces se aprovecho, ¿cierto? Entonces todos los medicamentos van a tener ese efecto secundario, pero si yo tengo una depresión, necesito tratar la depresión, porque si yo no trato la depresión me puede llevar a un cuadro demencial, como les decía ahora, que parece una pseudodemencia, parece que tengo una demencia, pero no es una demencia. Si yo tengo el problema diagnosticado, tengo que usar los antidepresivos, ¿cierto? Sino que es muchas veces más como lo usan o como se automedican con fluoxetina, mitriptilina, entre muchos otros fármacos que se automedican y no es esto lo que debemos hacer. El medicamento le sirve a la persona que tiene la condición, porque si nosotros tenemos la condición es porque tenemos un desequilibrio bioquímico u otro tipo en nuestro cuerpo que para eso es que se usa el medicamento. Entonces, no es que nos dé miedo que yo tomo antidepresivo, que porque el psiquiatra me lo mandó me va a hacer daño, no. Si usted está acompañado por un buen profesional, tómese lo que no hay ningún problema, ¿cierto? Solo que hay unos que sí me pueden generar alguna disminución en algunas funciones como la memoria. Si nosotros notamos que eso es ya muy insistente, que ya me está afectando, pues le decimos a nuestro personal de salud, a nuestro psiquiatra, doctor, es que me pasa esto, entonces, ¿será que lo podemos cambiar? Esto es normal, lo hablamos con él, ¿cierto? Lo importante es no automedicarnos. Hablaban de la melatonina y es muy importante, por ejemplo, este también, porque la melatonina no genera sueño. La melatonina no genera sueño, sino que ayuda a regular el ritmo circadiano. Entonces, por eso me dicen, es que ¿qué melatonina es mejor tomar? La melatonina podríamos tomarla todo, eso no hay ningún problema, ¿cierto? Pero sería la melatonina retard, que es de acción retardada. Yo me la puedo tomar en cualquier momento, ¿cierto? Y la acción es retardada alrededor de 24 horas, entonces es muy buena. Pero si yo tomo melatonina y estoy expuesto a la luz, estoy expuesto a un celular aquí todo el tiempo, a un televisor, a un computador, a mí no me va a dar sueño porque nosotros en el cerebro tenemos algo que se activa por medio de la luz que entra por el ojo, que es el núcleo supraquiasmático, que es como ese reloj biológico que nosotros tenemos. Y si ese reloj está expuesto a luz, ¿qué dice? Está de día, yo no necesito estar dormido, pero eso va acompañado de la higiene del sueño. Si yo me tomo la melatonina, estoy a oscuras ya, me acuesto a la hora que me voy a acostar, soy juicioso con eso, la melatonina me va a hacer efecto. Pero no es solo el medicamento, sino que es el medicamento con los estilos de vida. Súper, Juan José, muchísimas gracias por todas sus palabras tan valiosas. Creo que nos vamos con mucha información y también con reflexiones importantes para integrar en nuestros hábitos cotidianos. Recuerden que pueden poner en cualquier buscador Enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube. Pues tenemos otras charlas también que hemos desarrollado de manera previa y los invitamos a seguirnos en en todas las redes sociales de Uy Arroba, donde podrán ver las invitaciones de Enseño porque quiero, como otras estrategias también que desarrollamos en la virtualidad. Y bueno, los esperamos el próximo viernes. Nos vemos en noviembre. También vamos a tener un espacio de conversación muy interesante. Y recuerden que la grabación de esta charla les estará llegando a los correos con los cuales se inscribieron y por allí estaremos también compartiendo más información. Espero que tengan muy buen día. De nuevo, gracias a Juan José y a todas las personas que asistieron hoy, que se quedaron un poquito más de su tiempo tan valioso. Esperamos que puedan disfrutar también de toda esta información y estos saberes que se compartieron el día de hoy. Hasta luego, que tengan muy buen día.